como a cristianos nos puede ocurrir es que cuando estamos enfrentando alguna situación difícil, adversa, cuando estamos pasando una prueba bastante complicada, quizás en algún momento empezamos a cuestionarnos nosotros mismos y calladamente quizás a Dios, porque el Señor observa nuestros pensamientos, escucha lo que estamos pensando. Y llegamos a un momento en que hay aflicción en nuestras vidas, pero empezamos a compararnos con otras personas. Y inicia en nuestras vidas una especie de amargura, de envidia, porque hay personas que nosotros los vemos, sea en un contexto de la iglesia o fuera de la iglesia, empezamos a verlos a ellos que están en situaciones mejores que las nuestras. Y eso, amados hermanos, hace mucho daño a nuestras vidas. No permita que eso nunca exista. Por eso, en esta mañana, vamos a repasar lo que nos dice la palabra del Señor y que sea de bendición lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, para que si algún día eso se dio en nuestras vidas de compararnos, de mirar a los otros cómo mejoran sus vidas y las nuestras nunca, que jamás vuelva a repetirse eso. Si nunca lo ha hecho, que bueno, manténgase así. Así que vamos a ver en el Evangelio, en el libro de Salmos. Estaré yo leyendo algunos versículos y vamos al capítulo 73. Ustedes pongan atención, yo solamente voy a leer ciertos versículos conforme continúa la prédica, pero voy a concentrarme en el capítulo 73 del libro de Salmos. Y la palabra del Señor siempre lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer iniciando la primera parte, que es el número 1, y voy a leer hasta el 3. Y dice así la palabra: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Miren, amados hermanos, cómo inicia esta parte de la Biblia, donde resalta el salmista, dice, porque tuve envidia. La envidia carcome nuestros corazones. La envidia nunca va a ser de Dios. Alégrese cuando un hermano suyo ha prosperado. Y me estoy refiriendo no a una prosperidad espiritual, sino a una prosperidad material. Lo que está mirando usted no es lo que ocurre en el interior de una persona. Lo que estamos mirando es lo que estamos mirando exteriormente, cómo está desarrollando esa persona. El salmista dice que tuvo envidia de los arrogantes. Claro que sí. Las personas que llegan a tener mucho dinero o muchas riquezas, ¿son o no son arrogantes? Claro que sí, porque su Dios es el dinero. Y entonces nosotros estamos mirando aquellas vidas y sin darnos cuenta surge en nuestros corazones ese síntoma de envidia, viendo la prosperidad de los impíos. Amados hermanos, la envidia nunca va a ser del Señor, jamás. El Señor le creó a usted tal como es, y el Señor le ha dado todo lo que usted tiene porque así ha sido su plan. Y con lo que tenga, usted siéntase muy feliz. ¿Sabe usted, amados hermanos, que cuando en alguna ocasión yo quiero analizar a los hombres por cultura mía, analizar a los grandes ricos del mundo entero, déjeme decirles que esas personas no son felices. Tienen cualquier cantidad de problemas con sus hijos, con sus cónyuges. El montón de dinero que han llegado a tener, porque así Dios también nos ha permitido, no ha permitido jamás a esas personas que realmente sean felices. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a darle gracias a Dios de lo que nos ha dado. Seamos felices con lo poco o mucho que a este día tenemos. Amén. Porque, amados hermanos, si es que el Señor
ha permitido que tengamos un techo donde descansar. Si el Señor ha puesto la comida en nuestras mesas cada día, si el Señor nos ha dado la vida, si el Señor nos ha dado el abrigo, con eso es suficiente. El apóstol San Pablo menciona que si nos da el abrigo y nos da la vivienda, dice que debemos ser felices, agradecidos al Señor. Así es que, hermanos, lo que necesitamos es esto. Vamos a visualizar algo. Usted mañana llega a tener, hablando hipotéticamente, una mansión de muchos millones de dólares. Pero cuando llega la noche, ¿dónde va usted? A su camita. Puede ser una cama de oro o una cama simple. Se acabó. Así que toda esa grandeza de la vivienda se reduce en nada. Porque lo que necesita es su cama para descansar y nada más. Las otras cosas son efímeras, quedan de sobra. Pero cuando nosotros vamos contentos a nuestro descanso, cuando estamos seguros que Dios nos hizo la provisión necesaria, somos personas felices. Amén, hermanos. Amén. Sentimos la presencia del Señor. Porque la felicidad y la paz del Señor no se compra ni se vende. No hay en el supermercado eso. Ese no es un producto. Esa es una dádiva del Señor que solamente da a sus hijos la paz que nosotros tenemos. Ninguna persona, por mucho dinero que tenga, puede comprar la paz del Señor. Solo usted y yo, que somos sus hijos, tenemos la paz del Señor. En el versículo 7 dice el salmista: los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Sigue mirando una persona lo que está ocurriendo con el impío. ¡Wow! ¿Cómo ha crecido sus riquezas? ¡Wow! ¿Cómo está? Y yo me siento paralizado porque parecería que mis finanzas están tan estancadas, tan malas, que como que veo que no me avanza para nada lo que estoy ganando. Y empezamos nosotros a mirar a otras personas. Como dice aquí el salmista, nuestros ojos empiezan a ver cómo con creces los antojos del corazón de los impíos han crecido. Una vez más, amados hermanos, eso nos afecta, eso nos hace daño a nuestros corazones. ¿Qué tal, hermanos, sin estar mirando lo que al prójimo, lo que a los otros les ocurre, empezamos a hacer un inventario de las bendiciones que Dios nos ha dado? Si empezamos a ver, hermanos, lo que ayer no teníamos nada y lo que tenemos hoy. Pero por sobre todas las cosas, miramos a alguien que algunos, mejor diría, no tienen lo que usted y yo tenemos, que es la salvación eterna. Amén. Empezamos nosotros mejor a pensar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. De que cómo llegó a mi vida la paz, la misericordia y la esperanza. Y empezamos nosotros a preocuparnos de nuestra vida y agradecerle al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, le preguntó a una persona si es que podía ir con él. Y me dijo: las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Imagínense ustedes, nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana, pero como Dios, podía haber tenido todo. Sí, tranquilo, vamos a mi mansión. Ahí tengo 12 dormitorios, 12 recámaras. No. Las zorras tienen sus cuevas. Las aves tienen su nido. Pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Miren, amados hermanos, qué expresión de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nos anima a pensar de que nosotros sí tenemos donde reposar nuestras cabezas, donde descansar. Pero así era el Señor. Quería enseñarnos a toda la humanidad que las cosas materiales no es la esencia de la vida cristiana. Por el contrario, a veces nos estorba. Muchas ocasiones, cuando el Señor en su misericordia ha abierto las puertas, estoy hablando de la iglesia de Dios, estoy hablando de nosotros. He visto que tantas veces, amados hermanos, que el Señor empieza a elevar a sus hijos financieramente y los bendice porque es asunto del Señor. Pero cómo esas personas después
germina en sus corazones un orgullo. Empiezan a pensar que ellos crearon esa riqueza que Dios les ha dado. Y paulatinamente van olvidándose de las cosas del Señor. Ya no hay necesidad de ir a la iglesia. ¿Para qué? Ya no hay necesidad de irse a una célula. ¿Para qué? Ya hay necesidad de leer la palabra. Y poco a poco ese cristiano va desconectándose con las cosas del Señor. El fin de esa persona es miserable. Es desastroso. Porque la concentración, hermanos, de las cosas materiales nos lleva a un desequilibrio espiritual. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Yo espero que nuestro tesoro sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está nuestra riqueza. Ahí está nuestra gloria. Ahí está todo. Las cosas en la vida son efímeras, amados hermanos. Aún nuestras vidas somos pájaros de paso. Somos aves de paso. Hoy estamos y mañana no estamos. Recordando siempre, como yo les he dicho en algunas ocasiones, nada de lo que hemos luchado por tener, materialmente hablando, lo vamos a llevar. Nada. La semana anterior con mi esposa asistíamos, no esta, sino la anterior, asistíamos a un, vamos a decir, a un entierro de las cenizas. Y yo llevé la palabra ahí. Y antes de eso meditaba en mi corazón, ¿sí? Quedamos en eso, en cenizas, en nada. Nada en lo absoluto, cuando el Señor nos lleve, podremos llevar con nosotros. Entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué tanto afán en nuestras vidas? Cuando la vida cristiana tiene que ser a la inversa, algo que ustedes saben de memoria, buscar primeramente el reino de Dios para que el resto sea por añadidura. Amén. Amados hermanos, busquemos primeramente las cosas que no perecen, que es la vida eterna. Y luego cuando el Señor ve en nuestros corazones que Él es nuestra prioridad, que nosotros estamos enamorados de la palabra, de las cosas del Señor, Dios no se cansa en bendecirnos en el área material. ¿Cierto, hermanos? Amén. Amén. Él no se cansa cuando hay un corazón compungido en búsqueda de Él. El Señor ve que no estamos interesados en acumular y acumular cosas materiales. Pero el Señor se detiene y dice: no, ese es un hijo fiel. Ahora yo le voy a dar no solamente lo que anhelaría, sino mucho más. Y va Él a darnos más allá de nuestras expectativas, porque así es el Señor. Amén. Nosotros no tenemos un Dios de miseria. Dios no es miserable. Por eso la palabra del Señor nos dice: mío es el oro, mío es la plata, mía es la tierra y todo lo que en ella habita. El Señor es dueño de todo, hermanos. De todas las minas de oro, de diamantes, de los edificios de Nueva York y de todo. Él es el dueño. No digo yo, dice la palabra: mía es la tierra y todo lo que en ella habita. Y yo soy el dueño del oro y de la plata, dice el Señor. Así que estamos hablando de un Padre poderoso, pero que al mismo tiempo el Señor quiere ver un equilibrio en nuestras vidas, que no estemos desesperados por las cosas que sí necesitamos, que sí deseamos, pero que esperemos para que el Señor nos dé lo que anhela nuestro corazón. Nosotros no tenemos un Dios miserable. Nosotros tenemos un Dios de misericordia, de compasión. Nosotros tenemos un Dios dadivoso. Amén. Por eso hasta este momento el Señor nos ha dado con creces las cosas, nos ha dado en abundancia. Amén. Todos hemos recibido bendiciones grandes en el Señor. La palabra continúa y voy a leer desde el verso 12. Dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Qué podemos observar aquí en esta porción bíblica, en este versículo? Que hay queja de esta persona, hay queja. Los impíos ha crecido las riquezas que ellos tienen, sin haber hecho nada. Pero yo
un desastre. No han crecido mis finanzas. Estoy en una situación difícil, adversa. Pero los impíos que yo puedo observar es cómo están ellos de bien. Yo estoy viviendo una vida miserable. Amados hermanos, por favor, escúchenme esto. Cuando hay queja en el pueblo de Dios, no hay bendición. Nunca usted y yo debemos quejarnos, por más difícil que sea la situación. Y estoy hablando de la parte financiera, porque es lo que está hablando el salmista en esta porción bíblica. Amados hermanos, no nos quejemos por las cosas que queremos tener y no lo tenemos hoy, sino demos gracias al Señor por las cosas que ya tenemos. Amén. Aquí esta persona está mirando cómo están de bien los impíos, cómo han mejorado el estatus financiero. Y dice, ¿cómo yo me encuentro? Un desastre, agotado, no tengo para nada. Qué miseria mi vida. ¿Dónde está mi Dios? ¿Qué ha hecho Dios conmigo? Yo quisiera tener una partecita pequeña, minúscula de lo que estos impíos tienen. Eso carcome el corazón, amados hermanos. Eso engendra nuevamente envidia. Engendra desajuste en una vida cristiana. Vamos apagando el espíritu porque Dios está mirando nuestros corazones. Hay un desbalance. No hemos logrado entender lo que Dios quiere hacer. Seguimos comparándonos con la gente. Seguimos mirando nuestras vidas versus los impíos prósperos. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre después, hermanos. En el 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahora ya vemos entonces una persona que después de haber hecho un autoanálisis de su fracaso financiero, material, le fue difícil entrar a la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno de pecado. La envidia es pecado. La comparación carnal es pecado. Entonces, cuando una persona ha fallado al Señor, claro, es duro entrar a la presencia del Señor. Nótese una cosa interesante. Cuando usted diariamente le alaba al Señor, le ama al Señor, busca al Señor, lee la palabra, está conectado totalmente con el Señor. Cuando entra a la presencia del Señor, es lo más fácil, porque usted empieza a sentir el amor, el abrazo del Señor, las caricias de Él. Y empieza a sentir que todo lo que usted le está diciendo, el Señor ha inclinado su oído para escuchar. Es fácil entrar ante la presencia del Señor cuando tenemos esa conexión saturada de fe en nuestras vidas. Pero cuando le hemos fallado al Señor, cuando le hemos cuestionado al Señor, como que se hace duro el ingreso al Señor, porque tenemos que empezar pidiéndole perdón al Señor, de la manera como hemos pensado. Por eso aquí el salmista recalca, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Solamente cuando entramos en la presencia del Señor, el Señor, amados hermanos, escúcheme bien, solo cuando entramos en la presencia del Señor, Dios en su misericordia nos va a contestar las incógnitas que hay en el corazón. Nos va a contestar el por qué estamos sufriendo. Nos va a contestar el por qué las cosas materiales que yo quiero no las recibo. Porque estamos en la presencia del Señor con un corazón humilde. Le hemos pedido perdón al Señor. Y Dios entonces se revela hacia nosotros. Nos dice lo que está ocurriendo. Vamos a ver entonces lo que ocurre cuando entramos en esa condición. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿A quiénes? A los afortunados de izquierda. En asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciará su apariencia. Le está contestando el Señor
¿Qué es lo que ocurre con aquellas personas que han tenido tanto o tienen tanto en esa área, pero que nunca agradecieron al Señor, han tenido la grandeza? ¿Cómo terminan aquellas personas? Porque el Señor, en algún momento, Él dice, basta, ya no más. Pero esta persona que estaba quejándose de la situación que estaba, empieza a digerir la palabra del Señor. Empieza a entender cuál es el fin de aquellas personas que no dan gloria a Dios, que no le agradecen y que creen que su fortuna, sus riquezas, es lo mejor que tienen en sus vidas. Finalmente, está empezando a pensar de cómo funciona el Señor en ese segmento poblacional. ¿Qué es lo que hay? Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante. Qué tremendo. Voy a repetir, hermanos. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de mí. ¿Cómo se autocalifica esa persona? Se no entendía nada. Estaba yo solamente consumida o consumido en mis pensamientos de dolor por no tener yo y por ver tanta prosperidad en el impío. Pero después considera esa persona que al estar en la presencia del Señor, dice, lo que yo pensé no era correcto. Me sentía como una bestia delante de mí. ¿Por qué menciona el salmista la palabra bestia, que es bastante severa? Es porque estaba turbada esa persona, porque no entendía nada de lo que Dios había hecho en su vida y solamente estaba dedicada o dedicado a pensar en su vida llena de miseria. Pero hace un reconocimiento, amados hermanos, de que era como una bestia delante del Señor. Una de las circunstancias difíciles que nosotros podemos pasar es no reconocer nuestro pecado. Amados hermanos, sí pecamos. Amados hermanos, sí podemos estar pensando mal. Pero reconozcamos el pecado. Vayamos ante la presencia del Señor con un corazón compungido, humilde. Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. Dios quiere escucharnos. Que tenemos un arrepentimiento genuino. Uno de los fracasos rotundos de la vida de Saúl, siendo el primer rey de Israel, fue que él nunca se arrepintió. Como les he dicho, amados hermanos, Saúl tuvo remordimiento en su corazón, pero jamás arrepentimiento. Y vivió una vida miserable. Cuando le hemos fallado al Señor en cosas grandes o pequeñas, que al final es lo mismo, entremos confiadamente ante la presencia del Señor con un corazón humilde. Señor, he pecado ante ti y contra el cielo. Reconozco mi pecado. Me levanta, Señor. El Señor no rechaza a nadie cuando con esa característica humilde entramos a la presencia del Señor. Todos necesitamos pedir perdón al Señor, porque de una u otra manera en algún momento le fallamos. Pero entremos con un corazón humilde, anhelando el perdón. ¿Por qué el Señor perdonó a David? Porque después de tantos pecados tan horribles que él cometió y que ustedes lo conocen, él llegó un momento en reconocer que era pecador. Y se entró ante la presencia del Señor a rogarle que le perdone su pecado. ¿Qué hizo el Señor? El Señor le levantó, le perdonó, le bendijo. Porque David entendió su pecado. Saúl termina su vida de una forma desastrosa, ustedes saben. En la batalla, él es muerto y luego le cortaron la cabeza. David no. David se presentó ante el Señor con un corazón afligido, triste. Tenía un corazón que agonizaba. Señor, he pecado contra ti y contra el mundo. Y por eso logra escribir el Salmo 51, que es maravilloso.
porque hubo un arrepentimiento genuino. Vuelvo a repetir, no así en Saúl. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos dos opciones. La primera opción es seguir pensando en lo que hemos querido pensar y seguir en el pecado que estamos. Y la segunda es que entremos en la presencia del Señor a suplicarle que perdone nuestro pecado. El Señor siempre estará listo, hermanos. Escúcheme bien. El Señor siempre estará listo. Así, Marco, perdona tu pecado, pero vete y no peques más. En los Nuevos Testamentos nosotros vemos cómo la gente fue sanada, fueron retirados los demonios que tenía y tantas cosas que el Señor hizo. Pero en la mayoría de ocasiones el Señor les decía, vete y no peques más. Tu fe te ha salvado. No decía el Señor, tu fe te ha sanado. En algunas veces tu fe te ha sanado y ya te ha salvado. Pero anuncia el Señor y dice, vete y no peques más. Así que cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, a pedirle que realmente lave nuestras vidas, nuestras almas, nos purifique. Amados hermanos, siempre pensemos que cuando hay esa humildad, el Señor va a perdonarnos. Amén. Pero nos va a decir en todo momento, vete y no peques más. No podemos nosotros seguir con el mismo criterio de pensamiento como hemos visto en la parte primaria de este pasaje bíblico. Seguir en repetidas ocasiones, después de que le hemos clamado al Señor, otra vez seguir con lo mismo y lo mismo, con lo mismo y lo mismo, comparándonos con los impíos que han prosperado, comparándonos en las situaciones difíciles que vivimos en las finanzas, lo mismo y lo mismo. No, el Señor no quiere eso. Te perdono como has pensado, te perdono como tú te has comparado con los impíos, pero hijo, vete y no peques más. Así que el Señor nos está enseñando en todo momento no volver nunca más a cometer lo que hemos cometido y hemos sido perdonados. Mira lo que ocurre después de este pasaje. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Bien. Qué bendición, hermanos. El Señor nos lleva en su mano derecha. El Señor nos aprieta nuestras manos y nos lleva. Ya a este punto, esta persona entendió que el cuestionamiento que hacía ante el Señor, la comparación pecaminosa que hacía, ha sido desterrada, ha sido lavada. Y ya hace saber perfectamente de que de hoy en adelante el Señor le llevará de su mano derecha. Usted y yo, cada día, estamos llevados por Cristo con la mano derecha. Amén. Qué bendición, hermanos. Amén. Usted y yo estamos resguardados por los ángeles del Señor. Usted y yo tenemos esa alegría de que tan pronto que despertamos, el Señor está bendiciéndonos, ayudándonos. Pero reconocemos nosotros que necesitamos de la grandeza de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo? ¿A quién tiene usted? ¿Qué es lo mejor? Que no sea Dios. Y fuera de ti, nada quiero. ¿Por qué? Porque a este punto llegamos a entender, hermanos, que cuando el Señor ha llenado nuestra copa espiritual, no nos hace falta de nada. Bien. De nada en absoluto. En cierta ocasión, un pastor en el país donde yo nací, se mudó en la misma ciudad de un barrio a otro barrio. Y ese otro barrio era mejor. Y yo le preguntaba, pastor, ¿y cómo se siente aquí? Me dijo, mire, no me importa donde yo vaya, si Jesús está conmigo, yo me siento feliz y dichoso. Mire esa postura, hermanos. No importa el punto geográfico donde usted se encuentre, en tanto en cuanto sienta con veracidad de que Cristo está con usted.
de que Cristo le ama. No importa dónde estemos, no importa dónde nos encontremos, pero siempre reconociendo que el Señor está preocupado por nosotros. Y el Señor siempre nos va a dar, hermanos, lo mejor de Él, lo mejor de la viña, porque Dios tiene un propósito grande. Pero si nosotros le podemos decir al Señor, Señor, fuera de ti, nada quiero. Señor, tú conoces mis necesidades materiales, pero en el fondo, Señor, fuera de ti, nada me importa. Cuando nosotros llegamos a ese punto vertical y que el Señor sabe que así estamos pensando y actuando, el Señor después no se cansa de bendecirnos en la área material, hermanos, porque es un Dios dadivoso, porque es un Dios lleno de amor. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué tremendo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Quiere decir, hermanos, todo me puede pasar en mi vida, todo puede ocurrir, pero en tanto en cuanto yo piense que la llenura de Cristo está en mi corazón, yo soy un hombre feliz. Usted es una mujer feliz, usted es un hijo feliz, porque tenemos lo mejor, hermanos. Nosotros estamos viviendo el periodo de gracia más solemne desde la creación del mundo, hermanos. Pensar que usted y yo somos salvos sin haber hecho nada, y que solamente y profundamente fue el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Póngase a pensar, hermanos, como les he dicho en las otras semanas, cuando Dios escogió a los grandes profetas y grandes hombres del Antiguo Testamento, Él no les compró a precio de sangre, pero usted y yo somos comprados a precio de sangre. Por lo consiguiente, yo quiero entender que el Señor nos tiene un amor singular, un amor único, amados hermanos, porque eso es lo que ha ocurrido desde que el Señor vino acá. Tenemos más de 2000 años de lo que el Señor vino acá a este mundo, y reconocemos y aceptamos y entendemos ese periodo de gracia, cuando por gracia hemos sido salvos, sin hacer nada, hermanos, sin hacer ningún sacrificio, pero que lo único que nos pide el Señor es, como dice la palabra del Señor en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. El Señor es lo único que requiere. Dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero tu corazón y mira tus ojos mis caminos. Después de entonces de comprender todos estos pasajes que hemos escuchado, hermanos, démosle al Señor nuestro corazón y que nuestros ojos estén mirando hacia Él. Finalmente dice la palabra del Señor, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarse a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Aleluya. Concluye este pasaje maravilloso, hermanos, haciéndonos entender que el apartarnos del Señor, ni pensemos, hermanos, nunca. Mejor hubiera sido que no me conozcas, dice el Señor. Eso no debe ocurrir jamás en nuestras vidas, porque hemos perdido la primogenitura, hemos perdido la gran bendición. Usted y yo vamos a perseverar en las cosas del Señor. Vamos a estar firmes en la roca de Cristo. Vamos a clamar al Señor que nos ayude a perseverar. Vamos a clamar al Señor que nos regale la fe que necesitamos, porque es lo mejor que tenemos. Nunca vamos a tener una vida tan preciosa como la que tenemos ahora. Amén. Porque aún, hermanos, cuando hay circunstancias adversas, escuchamos lo que dijo la hermana Seña, ¿no es cierto? Cuando hay circunstancias difíciles, a la final eso redunda en bendición para todos sus hijos, cuyo propósito del Señor es bendecirnos en todo momento. No olvidemos, amados hermanos, que Dios está con nosotros y que quiere que tengamos un corazón limpio, no más a compararnos con nadie, no más a compararnos con el hermanito de la iglesia de fuera, que vemos tantas cosas que tiene y yo no tengo, no más a compararnos con los impíos que ven mucha prosperidad,
No más a compararnos con los vecinos que tienen un mejor vehículo, carro que nosotros. No más a compararnos con nadie. Usted es único. Usted es absoluto. Dios le crió a usted. Y usted es lo que Dios ha querido que sea en su vida. Mientras menos comparación o ninguna comparación haya de parte nuestra con otras personas, vamos a estar mucho más felices. Si se trata de comparar, comparémonos espiritualmente de cómo el Señor nos ha levantado, nos ha hecho hijos suyos y que estamos a la espera de estar junto a Él en las bodas del Cordero. Amén. Inclinen sus rostros. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hemos entendido cuán grande eres tú. Señor amado, en esta mañana lava, limpia nuestros corazones. Derrama una gota tan solamente de tu sangre preciosa en nuestras vidas, para que podamos entender, amado Dios, de que no queremos nada fuera de ti, Señor. Hemos alcanzado todo, somos tus hijos. Nos has dado todo, Señor, lo que la mayoría de la gente no tiene, que es la salvación eterna. Nos has dado la paz, Señor, que muchos no la tienen, porque somos tus hijos, nos has dado todo, Señor. El resto de situaciones materiales, yo pongo en tu altar en tus manos esta mañana, para que a cada familia, a cada uno les regales a su tiempo, Señor, pero que pongan su corazón, sus pensamientos en ti. Vamos a descansar en ti, Señor, para después recibir los panes y los peces. Por hoy, Señor, queremos amarte, queremos seguirte y no estamos preocupados de nuestras necesidades materiales. Hoy estamos preocupados y ocupados en buscar tu rostro, Señor, porque el resto entendemos, Señor, algún día vendrá por añadidura, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Betty, por favor.